Es Radio, Región de Murcia. 1:10 este jueves 18 de junio. Ya tenemos con nosotros a Juan José Liarte, portavoz de Vox en la Asamblea Regional. Juan José, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Un placer saludarle. Bueno, esta semana saltaba la noticia en un diario nacional de que usted, Juan José, decidió despedir a 4 trabajadores del grupo parlamentario porque estaban cobrando del Parlamento de Murcia y, a su juicio, trabajaban para el partido. Además, dice el diario ABC, bloqueó las cuentas del grupo para que Madrid no pudiera acceder a ellas. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, es cierto. Es cierto, Lo único que ocurre es que es un relato, digamos, muy simple de los hechos. Un relato completo llevaría mucho más tiempo. Pero sí, básicamente el grupo parlamentario, no yo al final de cuentas soy el portavoz, pero estas cosas no las decide uno en solitario. El grupo parlamentario somos 4 y tenemos que votar y por mayoría se toman las decisiones. Entonces, es verdad que decidimos resolver el contrato de 4 trabajadores que había en el grupo parlamentario, principalmente porque no estaban trabajando para el grupo parlamentario, sino incluso hay quienes apreciaron en su momento que es que además de no trabajar para el grupo, trabajaban contra el grupo. Desde luego, para el grupo parlamentario no estaban trabajando, o al menos no satisfactoriamente. Lo que estaban haciendo era otro tipo de trabajos que se le encomendaba desde otras instancias del partido. Claro, como estaban cobrando un dinero público por hacer ese trabajo y ese trabajo no lo estaban haciendo, eso se llama malversación de caudales públicos, de la cual eventualmente seríamos responsables los componentes del grupo parlamentario. Cuando el partido se negó a subsanar esa irregularidad, después de que se lo dijéramos varias veces, vimos que no teníamos más remedio que subsanarlo nosotros. Lo hicimos y nada, enseguida nos abrieron un expediente de expulsión. ¿Y cuál es la situación de usted y del resto de diputados regionales expedientados? Pues nuestra situación de momento es que estamos con la militancia suspendida, no hemos sido expulsados. Es curioso porque hace un ratillo apenas le he echado un vistazo rápido a la prensa de hoy, entre comisión y comisión, y he visto una foto mía, no he tenido tiempo de fijarme en quién lo firma, pero he visto una foto mía que dice Liarte expulsado de Vox y tal. Pues me temo, como decía Mark Twain, que las noticias de mi expulsión fueron un poco precipitadas. Simplemente estamos suspendidos de militancia. Señor Liarte, ¿cómo está viviendo toda esta polémica? Pues es curioso. Los primeros días fueron muy tristes. Esos días en los que tuvimos que asumir y nos costó mucho que ante la inactividad del partido, para mantener la legalidad vigente, teníamos que tomar una decisión que sabíamos que nos iba a generar consecuencias negativas. Esos días fueron verdaderamente duros para nosotros, porque nosotros teníamos mucha fe, no solamente en las ideas del partido, que las seguimos teniendo, pero también en las personas que las estaban representando en diferentes instancias del partido. Entonces, asumir que esas personas que para nosotros eran héroes casi, en ocasiones no estaban respetando la ley y que por mucho que se lo estábamos diciendo nosotros, mantenían la irregularidad, para nosotros fue muy difícil tomar esa decisión. Como suele suceder en la vida, cuando una persona toma una decisión que es difícil, que es dura, que es desagradable, pero responsable, una vez tomada y ejecutada la decisión, lo que hemos sentido es la liberación y la tranquilidad del deber cumplido. ¿Que nos están insultando, amenazando, haciendo de todo? Sí, lo están haciendo. ¿Quiénes? Pues ya lo veremos, pero yo creo que no es el sitio aquí de señalarlo, sino en la Fiscalía y a lo largo de las próximas semanas. ¿Tienen intención tanto usted como Mabel Campuzano y Francisco José Carrera de dejar el acta? No voy a negar que en ocasiones a uno le dan ganas de dedicarse a una actividad donde no tenga que convivir pues con las mezquindades y con las bajezas que a veces tenemos que tratar aquí. Lo que pasa es que nosotros adquirimos un compromiso con la ciudadanía, con los votantes, y después emitimos un juramento. Y para la gente de Vox, al menos para los primeros de Vox, un juramento es sagrado y se respeta hasta el final. Bueno, también el martes el diario ABC publicaba un artículo en el que explicaba cómo Vox quiso eliminar la prueba del intento de fraude en Murcia. Usted, señor Liarte, ya interpuso una denuncia por presunto delito de revelación de secretos mediante piratería informática en el grupo parlamentario, ¿no es así? Yo interpuse efectivamente, yo no he calificado jurídicamente. Yo simplemente he puesto en conocimiento de la Fiscalía primero y del Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena una serie de hechos que creo que podrían ser constitutivos de delito. Tal vez pudieran ser subsumidos efectivamente en un delito de revelación de secretos, podría concurrir
una interceptación de comunicaciones privadas y igualmente, de la misma manera que he comunicado eso al juzgado, he comunicado otras cosas, por ejemplo, los audios estos. Lo que sí es muy importante, porque se están escribiendo auténticas disparates sobre mi persona, yo decidí hacer todo esto después de una conversación con Enrique Cabanas, que es el vicesecretario nacional de Presidencia, la mano derecha de Santiago Abascal. Y yo le dije, oye, hay irregularidades graves en el partido en Murcia. Y entonces él me dijo, Juan José, si hay irregularidades, si hay ilegalidades, tu deber es denunciarlo. Y entonces yo hice lo que Enrique Cabanas me dijo, fui y lo denuncié. Ayer José Ángel Antelo, presidente de la gestora de Vox y portavoz municipal en el Ayuntamiento de Murcia, ofrecía su versión de los hechos en el diario ABC y confirmaba que pidió borrar estos audios, pero que no lo hizo con ánimo de eliminar rastro alguno y que de hecho lo sigue conservando. Vale, pues ¿qué valoración hace al respecto? Es razonable que él intente justificar su posición. Está bien que lo haga en la prensa y me parece bien también que lo haga ahora dentro de unos días en la Fiscalía. Es su derecho y su deber. Además también afirmaba que Moreno desconoce el funcionamiento interno del partido. Yo esto no lo sé. Yo a esta señora que no la conozco prácticamente. O sea, sí sé quién es. Es colaboradora de la coordinadora de Vox en Cartagena, ¿no? Claro, esa es la cuestión. Era colaboradora. Cuando se produce el tema de los audios, era colaboradora. Posteriormente, el señor Antelo la promovió a vicecoordinadora de Cartagena. Con lo cual, hombre, digo yo que algo tendrá que saber la señora acerca del funcionamiento del partido. Y si no, pues que nos explique el señor Antelo cómo poner de vicecoordinador a alguien a quien no conoce, a alguien que dice que no sabe nada del partido. En fin, a mí esto me recuerda mucho a Felipe González, que se enteraba de todo por la prensa. Entonces, ¿qué lectura hace de todo esto? Hombre, no me haga, Laura, no me haga decirlo expresamente. Como dirían en Hamlet, algo en Dinamarca, en Macbeth, Hamlet, algo en Dinamarca no huele del todo bien, es evidente. Bueno, vamos a otro asunto. El martes arrancaba la primera sesión del debate del Estado de la región, donde el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, dedicó la mayor parte de su discurso a hacer balance de los planes de reactivación que ha puesto en marcha. ¿Qué le parecen las medidas anunciadas por el presidente de la comunidad? ¿Echan falta algo? Creo que todos vamos a echar cosas en falta, porque nos enfrentamos a un proceso muy dinámico y que además va muy deprisa. Entonces, yo creo que no se trata tanto de la foto fija de las medidas que en este momento nos preparamos para adoptar, como de la importancia de establecer mecanismos lo bastante ágiles y flexibles que nos permitan ir adaptándonos permanentemente. Es decir, los problemas a los que nos tenemos que enfrentar ahora no son sustancialmente diferentes de los que teníamos antes de la pandemia y de la crisis económica. Sustancialmente son los mismos. Lo que pasa es que esta crisis nos los ha multiplicado, por 10.000, por decir algo. Entonces, lo fundamental es estar atentos y ser capaces de dotarnos de la mayor flexibilidad. Desde luego, todas las medidas referidas a flexibilización del funcionamiento de la administración pública, simplificación de trámites administrativos, nos parece fundamental. Eso es absolutamente fundamental. Pero creemos que habría que ir más lejos. Creemos que tenemos un exceso de... Esta mañana nos lo comentaba además don José María Albarracín de Croen. Tenemos un exceso de legislación que es farragosa. Un mare magnum de legislación, nos decía el señor Albarracín, y estamos de acuerdo. Tenemos que simplificar en la región de Murcia, y sobre eso no hay medidas suficientes. Tenemos que simplificar la dotación, el acervo legislativo que tenemos en la región para facilitar que las empresas se orienten mucho mejor en el ordenamiento jurídico y sean más productivas y sobre todo tengan más seguridad jurídica y por tanto sea más atractivo poner en marcha proyectos empresariales, por ejemplo. Ya que me lo pregunta, para mí esta es una de las cosas que he hecho en falta de momento, pero a la que creo que vamos a terminar llegando. Lo que pasa es que es un poquito más difícil, porque es una cuestión muy técnica, pero creo que llegaremos a esto y espero que sea pronto. Ayer usted calificó de temeridad pensar que el turismo de sol y playa puede sacar a la comunidad de esta crisis. Bueno, no es exactamente eso, o no es exactamente lo que dije, o desde luego no es exactamente lo que pretendí decir. ¿Qué quería decir? Que quería decir, a lo que yo me refería es que siendo importante, no podemos fiarnos exclusivamente a ese área de actividad. ¿Por qué? Porque no sabemos el Mar Menor cómo va a evolucionar cuando se vayan implantando las medidas, pero no solo las que se han acordado, sino las que todavía están pendientes de acordarse. Entonces, en estas circunstancias y considerando lo que eso puede tardar y que nos enfrentamos un poco a lo ignoto, pues hombre, yo creo que es muy importante que colectivamente nos preparemos para desarrollar otros sectores de actividad complementarios, que luego podemos volver al sol y playa de toda la vida, encantado, feliz, maravilloso,
pero creo que es temerario fiarse todo a una recuperación del Mar Menor que no sabemos lo que va a tardar en producirse si es que conseguimos que se produzca al final. Juan José, ¿cuál considera que ha sido la mayor aportación de su grupo durante toda esta crisis sanitaria? Durante la crisis sanitaria, cuando se produce la crisis sanitaria, recordémoslo, lo primero que ocurre es que la Asamblea Regional cesa en su actividad. Nosotros, los grupos parlamentarios, seguimos trabajando desde nuestros domicilios, pero de repente todo el peso se traslada al Ejecutivo. Con lo cual, nosotros, la labor que pudimos realizar durante ese tiempo fue de estar plenamente en contacto. Yo tengo que decir además que el presidente López Miras conmigo se ha comportado como un auténtico señor, porque no ha habido una vez que yo haya intentado contactar con él para obtener información y no me haya atendido, pero realmente el peso grande quien lo toma ha sido el Ejecutivo, ha sido el Gobierno y concretamente el señor López Miras y el consejero Villegas, que además, ayer lo dije y no me importa reiterarlo, ha realizado una gran gestión de la crisis sanitaria. Por tanto, la labor que Vox ha asumido durante este tiempo, pues no me importa reconocerlo, ha sido secundaria. Nosotros no sustentamos al Gobierno, somos un grupo parlamentario de oposición, por tanto, nuestro papel pues ha sido como el que pueda haber sido el del resto de los grupos de la oposición, el del Partido Socialista o como pueda haber sido el del Grupo Mixto. Es decir, tratar de mantenernos informados, proponer las medidas que nosotros entendíamos, pero sabiendo que a quien le correspondía adoptarlas en cada caso era al Gobierno, y una cosa más que ellos no han hecho y nosotros sí, y ha sido hacer todo lo posible para, en ese momento de tanta tribulación y de tan grave situación para la región, aportar la mayor estabilidad posible, la mayor confianza posible a los ciudadanos de la región. ¿Cómo? Diciéndoles, mire usted, en lo que se refiere al funcionamiento del Gobierno, aunque nosotros no somos Gobierno sino oposición, cuenten ustedes para aportar estabilidad. No vamos a añadir una crisis política a la crisis sanitaria, a la crisis económica, a la crisis social que estamos viviendo. ¿Cuáles son, a su juicio, las cuestiones más relevantes en las que tiene que trabajar el Gobierno regional en los próximos años? Bueno, esa pregunta es para nota. Nos enfrentamos, en primer lugar, la cuestión que todos conocemos de la reactivación económica, uno de cuyos ramales es el problema del Mar Menor. Nos gustaría verlo, como suele decirse, es un tópico, pero en este caso yo creo que es aplicable. Nos gustaría ver la cuestión del Mar Menor como una oportunidad. Y, de hecho, en las próximas comparecencias de la Comisión de Reactivación Económica están citadas personas que yo creo que van a ayudarnos a que todos los demás diputados también vean el problema del Mar Menor dentro de su desgracia como una oportunidad. Ese, sin duda, es un problema fundamental. Pero, en términos un poquito más generales, yo creo que la región de Murcia necesita cuanto antes enfrentarse con un serio problema que es estructural y que viene de décadas atrás. Y es que hemos asumido que somos una comunidad autónoma de segunda. Nos dedicamos a copiar legislaciones que vienen de otras comunidades autónomas, muchas veces sin analizar plenamente si eso es lo mejor para aquí. Hemos acumulado mucha legislación que son como las células muertas en la piel y hace mucho tiempo que no nos hemos dado un buen cepillado para librarnos de todas esas células muertas que están ahí por inercia y que dificultan y ralentizan el funcionamiento económico. Lo que a nosotros nos gustaría, y desde luego vamos a trabajar para ello, es para tratar de quitarnos mucho tejido muerto, mucha legislación obsoleta, derogar normas que ya no sirven para nada, implantar la digitalización en la educación, en el teletrabajo, en las empresas. La crisis nos ha puesto de manifiesto un problema que realmente ya lo teníamos de antes, pero la crisis nos ha hecho verlo más. Y es que nos tenemos que actualizar y mucho. Nos estábamos quedando atrás. También nos estamos quedando atrás en infraestructuras o conseguimos una especie de, no sé cómo llamarlo, una especie de tregua política en relación con la materia de Mar Menor por un lado, pero también de infraestructuras. Y conseguimos que ahí la guerra política no entre. Y vamos todos juntos, o la región de Murcia cada vez irá aumentando más la distancia con otras regiones de España. Personalmente, eso no me gustaría nada. Si se volviesen a celebrar elecciones, que todos sabemos que hasta 2023 no va a ocurrir, ¿cree que Vox mejoraría los resultados del pasado año en Murcia? En Murcia, bueno, los resultados del pasado año en Murcia es complicado mejorarlos porque quisiera recordar que las últimas elecciones que ha habido, las nacionales, en Murcia, Vox fue la fuerza más votada, con lo cual yo entiendo que ahora simplemente lo sería, pero con mayor número de votos. Sí, yo creo que el ciudadano percibe a Vox de manera diferente a como lo percibía pues simplemente cuando las últimas elecciones ya fueran las autonómicas o ya fueran las nacionales. Es decir, en aquel momento Vox era un partido joven, nuevo, que llegaba, que prometía mucho, pero que aún no había demostrado nada, y en la región de Murcia al menos, yo no sé si peco de optimismo, pero yo creo que durante este año hemos demostrado que somos un partido opción de gobierno,
que somos un partido capaz de adoptar posicionamientos absolutamente pragmáticos, moderados. Es verdad que hay algún caso por ahí de alguna persona que a lo mejor demuestra, pues no sé, en los foros y en las redes sociales, a lo mejor demuestra unos comportamientos un poco, digamos, pues no sé cómo decir, un poco extremistas, pero esa no es la tónica general, desde luego no es la tónica en absoluto del grupo parlamentario y tampoco es la tónica general del partido en Murcia, ¿no? Debe mirarse la generalidad. Yo creo que ahora a Vox se le percibe mucho más como una opción política seria y yo creo que no todo, pero una parte de ello es mérito nuestro y la verdad que por eso estoy muy satisfecho. Uh-huh. Se ha hablado mucho estos meses sobre si con esta crisis saldremos siendo mejores personas o mejor sociedad. Tras los broncos episodios que vemos en el Congreso y en la Asamblea también en las últimas semanas, ¿cree que la sociedad saldrá con una mejor clase política? No lo creo. No lo creo. Yo me temo que el cataclismo que necesitamos para que la clase política mejore es mayor todavía que el COVID. No, yo creo que el COVID no nos ha hecho mejores. Ha sacado a la luz cosas peores que las que antes todavía se veían. La situación política española ahora mismo es dramática. Los políticos, los comportamientos públicos, cómo se dirigen unos diputados a otros, eso a mí me produce una profunda vergüenza, sinceramente. Uh-huh. Y finalmente ya quería preguntarle por las medidas que están aprobando ahora a nivel nacional. ¿Qué le parecen? Bueno, es complicado, o sea, la situación es tan absolutamente novedosa que es complicado valorarlas. La renta universal, por ejemplo, uh-huh. Aunque yo supongo que es una por las que me preguntará, sí, porque es de la que está todo el mundo hablando. Principalmente, sí. Nuestro partido siempre lo ha dicho, y en eso no hemos cambiado, está por principio en contra de tratar de promover la igualdad a base del pago de ayudas no contributivas de ninguna clase. Por principio y en principio. Ahora bien, las circunstancias que atraviesa la nación en este momento, que son absolutamente excepcionales, en las que hay muchísimas personas que se encuentran en una situación absolutamente perentoria, que necesitan ayuda como sea y cuanto antes, llevaron recientemente a nuestro partido en el Congreso de los Diputados a abstenerse, por ejemplo, en esa votación para permitir que se aprobara. A esto me refería precisamente antes cuando hablaba de que los ciudadanos ya se dan cuenta que Vox puede tener unas ideas evidentemente muy marcadas, son unas ideas conservadoras, pero que al mismo tiempo, cuando las circunstancias y las necesidades de nuestros ciudadanos lo requieren, somos capaces, por supuesto, de reconsiderar nuestros posicionamientos, siquiera con carácter temporal y puntual. Y en cuanto al resto de las medidas, pues es un poco lo mismo. Todas aquellas que de forma objetiva redunden en beneficio de los ciudadanos, incluso cuando sean contrarias a nuestras ideas políticas en general. Pero si hay una circunstancia fáctica, temporal, que lo justifica, nosotros estaremos dispuestos a aceptarlas. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces se nos está pidiendo que hagamos determinadas renuncias o que pospongamos algunas de nuestras ideas, pero nos lo están pidiendo al mismo tiempo que desde el Gobierno de la Nación se está siendo absolutamente desleal, no ya con nosotros ni con la oposición en general, sino con los propios españoles. O sea, los espectáculos que ha habido, por ejemplo, con el asunto de la Guardia Civil, uh-huh. Los espectáculos de la ministra diciendo que sí, que ella ya sabía lo del virus el 8 de marzo, pero que eso, claro, ella cómo es pensable que fuera a decirlo. O sea, todo ese conjunto de cosas, pues hombre, dificultan mucho que luego otros partidos pues nos comportemos con generosidad política. Lo hacemos porque es nuestro deber, pero desde luego a veces cuesta confiar. Pero bueno, al final verdaderamente pesa más el deber. Uh-huh. Juan José, nos queda apenas un minuto. ¿Hay alguna cuestión más que se nos haya quedado en el tintero? Bueno, yo creo que sobre las cuestiones de las que ya hemos hablado podría hablarse mucho más. Hay una cuestión que, ya que me ofrece un poco la posibilidad uh-huh. de mencionarlo, yo creo que hay una cuestión que se ha hablado mucho en el pasado, pero que no es una tontería. No conseguiremos que mejore ni nuestra situación económica, ni nuestra situación política, ni el nivel de crispación, ni la agresividad, ni la violencia que empieza a haber en nuestra sociedad, si el cambio no se produce primero dentro de todos y de cada uno de nosotros. Tenemos que volver la vista hacia los valores en los que nos educaron nuestros abuelos, nuestros padres. Unos valores que son muy sencillos, aunque a algunos les resulten poco atractivos. Son los valores del trabajo en primer lugar, de la generosidad, de la fe. Y no me refiero estrictamente a una fe religiosa, me refiero a la confianza en el futuro, a la confianza en que haciendo las cosas bien, al final todo será mejor. Es fundamental que empecemos a escuchar mensajes en esta línea. Esa agresividad latente, ese guerra civilismo que algunos se empeñan en implantar, eso nos lleva por un camino muy malo. Y uh-huh. Es importante que todos tomemos conciencia de eso. Pues dicho queda. Juan José Liarte, portavoz de Vox en la Asamblea Regional, ha sido un auténtico placer tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Laura.